¿Qué tal? Muy buenas lunas, bienvenidos sean nuevamente aquí al Rincón del Cuervo en YouTube. Estamos aquí con este especial del 30 de abril por dos razones. Uno es por el aniversario que tenemos en la otra plataforma y el otro pues es este especial del Día del Niño propiamente en México y a reserva de que en otros países también se festeje. Pues tenemos tres casos que la verdad, y ya lo adelanto, me terminaron sorprendiendo más de lo esperado. Incluso uno de los casos que vamos a presentar el día de hoy me llamó mucho la atención por todas las circunstancias alrededor del mismo y que no termina de quedar muy claro a pesar de que ya se tomó una decisión que veremos más tarde. Pero la verdad han sido sorprendentes, entonces espero que compartan este entusiasmo que traemos con ustedes el día de hoy. Y el primer caso nos lleva a Pensilvania, a un pueblo llamado Perry, con alrededor de 40,000 habitantes. Ustedes dirán, bueno, en Estados Unidos siempre pasan ese tipo de casos con niños y adolescentes, y es verdad, pero bueno, en México la realidad actual es que ya hay situaciones parecidas en escuelas y familia. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a centrar en este primer caso con Clayton Dietz, un niño de 11 años. Tomando en cuenta que es un pueblo pequeño, 40,000 personas en realidad no es mucho. Todo el mundo se conoce, todo el mundo tiene una relación familiar, de amistad, y esta noticia no pasó desapercibida de ninguna manera, ni a nivel local ni a nivel nacional. De hecho, se establecieron ciertas circunstancias que veremos posterior que ponen en alerta este tipo de casos. Nos posicionamos exactamente en 2018 y Clayton, ya un niño de 3 años, estaba en espera de adopción. En este caso entran en papel Gillian Dietz y Douglas, que terminarían siendo sus padres adoptivos. No se conocen mucho las circunstancias de la adopción, solo se sabe que Clayton llegó a una casa hogar y poco más. Esto es sobre todo por la información que se mantiene en privacidad en los Estados Unidos, pues para evitar que los padres biológicos decidan buscar a su hijo nuevamente y se crean ahí conflictos un tanto legales. Entonces no se tiene mayor información, pero bueno, ellos adquieren la adopción, pasan un riguroso proceso tanto social, económico, familiar, y para 2018 Clayton había sido adoptado por los Dietz. Clayton pasó toda su infancia con una familia amorosa, respetuosa, siempre atentos, siendo su único hijo. Le daban toda la atención, tanto ellos como sus abuelos, sus vecinos, sus amistades en la escuela. No había algo que resaltara como para tener un foco de atención, un foco rojo con las circunstancias que sucederían más tarde. Ahora nos remontamos a 2026. Es un caso muy reciente, de hecho sigue en proceso, y es martes 13 cuando sucede la tragedia impensable en el pueblo de Perry. De hecho era el cumpleaños de Clayton, entonces toda la familia de los Dietz, de Gillian, de Douglas, sus amistades de la escuela y vecinos, pues asisten a su cumpleaños, le festejan de una manera como ya es costumbre o ya era costumbre en su familia, de manera muy amorosa. Días previos a la fiesta, Clayton había tenido algunas actitudes propiamente de la adolescencia y su padre Douglas había decidido retirarle su consola de videojuego, que por ahí mencionan después que era una Nintendo Switch, por mal comportamiento en la escuela, agresividad y demás, pero detalles propios de un adolescente, tampoco una situación tan excesiva, pero de su padre de Clayton quería pues mantener esa disciplina de manera adecuada porque ellos nunca le habían enseñado o nunca se había visto en su familia ese tipo de situaciones, ¿sabes? Ya caída la noche, la familia Dietz deciden irse a dormir, tanto Gillian como Douglas, los padres de Clayton, y Clayton en ese arrebato adolescente decide buscar la consola donde él creía que pudiera ser el lugar donde lo escondió o lo resguardó su padre. Y en ese caso es su despacho en la planta baja. Hay que saber que es una casa de 2 pisos. Y mientras sus padres dormían en la planta alta, pues su hijo buscaba la consola. Entra al despacho, encuentra unas llaves y identifica que las llaves son de la caja fuerte de su padre, de Douglas, guardando documentos importantes relacionados a la hipoteca y a la casa. Y cree él que pues podía estar ahí su consola, ¿no? Para sorpresa de Clayton, él se dirige a la caja fuerte que estaba en el mismo despacho y lo primero que ve sobre todos los documentos es un arma, un revólver. De hecho la consola no la encuentra, pero bueno, toma el revólver y entonces el relato solamente sucede ya de parte de la madre, de Gillian.
Nos pasamos al relato de Gillian porque se tiene ese espacio entre que Clayton toma el arma y lo que sucede a continuación. Y Gillian en el relato policíaco indica que escucha un golpe muy fuerte, pero no reacciona o no se levanta de manera inmediata, sino que intenta mover o despertar a su marido, a Douglas, y se da cuenta que no despierta. Ella se levanta y en el trayecto para prender la luz se da cuenta que hay algo húmedo en el suelo. Prende la luz y la primera imagen que ella ve es chorreando sangre del lado de la cama de su esposo y se da cuenta que tiene un disparo en la frente. Ella grita desesperadamente, llamando a su hijo: Clayton, acaban de matar a tu padre. Clayton sube, ve el cuerpo de su padre ensangrentado, llorando, empieza a gritar, baja y es ahí donde Gillian habla a la policía. Llegan los investigadores, encuentran y ratifican que es un disparo en la frente y ahora encontrar el arma y encontrar el culpable. Aquí viene un tema importante porque en realidad la confesión no se hace de manera directa, pero mientras los peritos se encuentran en la parte de arriba acordonando, tomando huellas y demás, en la cocina se encuentra Gillian y Clayton. Un detective los empieza a entrevistar, primero de manera separada y ya después en conjunto. Y un policía después en la redacción de los hechos menciona escuchar a Clayton decir: yo maté a mi padre. Posteriormente se sabe que la madre también escuchó esto, pero pues intentaba no minimizar, pero más bien no hacer este tema un poco más grande, tomando en cuenta que habían matado a su esposo y que lo había hecho su propio hijo. Y aún así la señora intentó mantener la calma durante la entrevista con el detective en la cocina. Ya en la comisaría entrevista nuevamente a la madre y ratifica los hechos respecto a la historia del hijo, que había sido su cumpleaños, que había sido castigado retirándole la consola días antes, que le parecía, digamos, correcto buscarla porque pues, era su cumpleaños, y que encontró el arma. Como el caso está en desarrollo, no queda muy claro. Las autoridades no han establecido exactamente si fue de manera premeditada, es decir, características del homicidio, o fue circunstancial, es decir, que por haber encontrado el arma y en algún arrebato por no haber encontrado la consola, pues tomó la decisión de dispararle a su padre. ¿Cuál es el tema ahora? El 19 de febrero se hizo la primera presentación donde se imputaban los cargos al acusado, que en este caso es Clayton Dietz, y el abogado de la familia intenta que no sea juzgado como un adulto. Dado la cuestión premeditada y con ventaja porque el chico es quien tenía el arma, la fiscalía local intenta que sea juzgado como adulto para darle una pena como adulto por el delito cometido. Y el abogado lo único que está buscando es que sea juzgado como un adolescente aún. Hay que recordar que Clayton había cumplido apenas 11 años, pero la fiscalía está bastante aferrada con el tipo de acto que se llevó a cabo en un arrebato, en un momento de ira, de coraje, solo por un simple castigo de padres que intentan educar a sus hijos como es en la actualidad. Se abre el debate de cómo puede perjudicar o beneficiar, si es que existiera la razón, una condena tan larga como adulto a un niño de 11 años. Algunas investigaciones internacionales a niveles psicológicos pues mencionan que esto no es nada recomendable, tener a un niño de 11 años, 12 años para cuando sea juzgado. Tenerlo tantos años en la cárcel es perjudicial, pero también hay que pensar cómo es que tú llegas a la decisión de dispararle a alguien. Y más aún dispararle a tu propio padre con el arma que guarda tu padre en su caja fuerte. Es una situación que para nada es común, que para nada es normal y que esta cultura norteamericana de la defensa propia, de tener armas en casa, de darles la mínima seguridad, pues provoca este tipo de situaciones. El 19 de febrero tuvieron, como ya mencionamos antes, la primera presentación. Se decidió seguir con el juicio. El abogado no presentó alguna apelación, ninguna otra, sino que más bien posteriormente con algunos estudios psicológicos tanto del Estado como de manera privada, pues intentarán mencionar que Douglas no tenía una visión clara del momento, porque sí que es verdad que el relato se mantiene tanto de la madre como del hijo, de que no saben qué pasó en el ínter de
que Clayton sube a la habitación y le dispara a su padre. Su madre solo escucha un golpe fuerte. La fiscalía sostiene por esta parte que pudieran estar aminorando tanto a la madre como el hijo al decir que no tienen muy certero lo que sucedió entre que él toma el arma y sube a la habitación y comete el delito, y también eso lo están utilizando como en su contra para poderlo enjuiciar como un adulto. Una prueba adicional que tiene la fiscalía contra Clayton cuando ya lo entrevistaron en la comisaría, pues fue el examen médico, porque encontraron una contusión en la mejilla derecha y un dolor en el hombro. Eso es resultado del disparo, tomando en cuenta que es una revólver. Pues también el niño no tenía ese adiestramiento de cómo disparar, y también es una prueba a su favor de decir, bueno, es que el niño nunca lo había hecho antes. Y entonces estoy usando también la fiscalía como prueba de que él disparó, por si el abogado encontrara alguna prueba o alguna manera de decir es que él no fue y a lo mejor fue algún robo o algún tipo de venganza y decidieron entrar a cometer el delito contra el padre de Clayton. Pero esto pues la fiscalía lo tiene muy presente, y al final el abogado lo que está tratando es llevar todo este caso a un tribunal de juicios menores, pues, para evitar pisar la cárcel tantos años. Para cuando tengamos más información de este caso, seguramente lo estaremos comentando en la otra plataforma de manera en streaming, de cuál es el resultado de esto, porque también es un parteaguas de cómo Estados Unidos está siendo tan riguroso en las sentencias que está aplicando a menores de edad. Sí que es verdad que tienen antecedentes bastante fuertes donde entran a escuelas, realizan tiroteos, y al final es resultado de esta cultura que tienen. Pero esto es un caso no aislado, pero tampoco es de las mismas circunstancias. Entonces no podrían ahí como que estar juzgando a todos por igual si quisieran intentar controlar la situación. Pero bueno, ya lo estaremos viendo posteriormente en la otra plataforma. El caso que vamos a ver a continuación, de verdad, normalmente dejamos el caso más impactante para el final, como ese postre que disfruta uno. Pero cuando yo empecé a investigar este segundo caso me di cuenta que era algo especial, algo realmente inquietante. ¿Cómo es que todo sucedió? ¿Cómo es que sigue sucediendo? Que también, por otro lado, como en el caso anterior de Clayton, la fiscalía se mantiene rígida, se mantiene hermética en el sentido de juzgar solo por juzgar y no abrir el abanico de posibilidades de situaciones tanto de salud como médicas, como psicológicas, como condiciones que pudieran afectar o atribuir el acto que vamos a ver a continuación. Seguimos en Estados Unidos, pero nos pasamos un poquito años para atrás y propiamente nos vamos a 2021. La historia tiene como protagonista en esta ocasión a Benjamin Elliot y a Megan Elliot, gemelos. Quédense con este dato de que son gemelos porque es algo bastante importante para el caso, ya lo entenderemos más tarde. Una familia conformada por Michael y Kathy Elliot. Tuvieron 3 hijos, una hija mayor que en la actualidad estudia en la universidad, y los gemelos Benjamin y Megan. Desde el inicio todos los vecinos, la familia de los padres, los abuelos, los amigos, siempre mencionaron a Benjamin como un chico protector de Megan en todo momento. Si en la escuela le hacía alguna burla, si en casa le llamaban la atención, él siempre estaba ahí para protegerla, para cuidarla, para consolarla. Era la amistad perfecta entre gemelos. Necesitamos llevarnos este dato porque va a ser crucial para el caso. Tanto Michael como Kathy Elliot inculcaron siempre en su familia con sus 3 hijos el salir a acampar, el no distraerse con la tecnología actual, las redes sociales, los celulares y demás. Entonces era muy común, de hecho, cada semana que salían a acampar a algún lugar, por muy cerca que fuera, pero para distraerse pues de las tareas, de las obligaciones, del estrés de la ciudad y demás. Por cierto, como dato, bueno, este caso sucedió en Harris, Texas. Lo que se sabe de la familia es propiamente por las redes sociales de los padres, Michael y Kathy. Lo que se sabe de la vida de la familia de los Elliot, en el caso de la madre, pertenecía
a un grupo, a una asociación de niñas campistas, era una especie como de la presidente o la líder de este grupo. En el caso de Michael, el padre de los gemelos, pues también estaba muy aficionado a este tema de acampar. De hecho, pertenecía también a una asociación, pero como miembro. Y le inculcaba siempre, o bueno, los padres inculcaban siempre a sus hijos, principalmente a los gemelos, el tener estas actividades al aire libre. Ya no era tan propio con la hermana, que después tocaremos su caso también, porque ella había tenido que salir a la universidad, vivir en otra parte, estar no aislada, pero ya no físicamente con ellos. Entonces esto era más una actividad tanto de los padres como de los gemelos Benjamin y Megan. Nos tenemos que quedar con este dato porque es importante para el caso. Es que el padre tenía una afición bastante marcada con el tema de los cuchillos y las navajas, que se utilizan pues principalmente en esta cuestión de acampar, de salir al bosque, de interactuar con la naturaleza, pues por temas de seguridad, supervivencia y demás. Esta cultura también la tenía muy particular Benjamin, no lo compartía mucho Megan, y nos tenemos que quedar con este dato porque el día que sucedió la tragedia, ese día Michael decide regalarle, a manera de ese intercambio padre-hijo, un cuchillo a su hijo Benjamin. Nos vamos a la madrugada del 29 de septiembre del 2021 y todo inicia con una llamada del 911 donde Benjamin habla y lo primero que dice es: he matado a mi hermana. La chica que toma la llamada no termina de creer esta situación porque se identifica, y ahorita pondremos el video, se identifica luego la voz de un niño, de un adolescente. Ella empieza a hacer las preguntas de rutina: si está viva, si hay alguien más con él, si están sus padres, si puede practicarle RCP, si sabe cómo hacerlo. Pues esto como para preservar la vida de, en este caso, Megan, y así hacer tiempo o ganar tiempo para que llegaran los servicios paramédicos y poderle salvar la vida a Megan. En la llamada se alcanza a escuchar que Benjamin le dice que aún está con vida y que le había puesto la almohada para detener la hemorragia. Aún no había detalles de cómo estaban sucediendo las cosas porque la chica se centró más en la vida de Megan y no se sabía exactamente el escenario que se iban a encontrar los policías al llegar ahí al lugar. También en la llamada se escucha cómo la madre va entrando o va llegando a la habitación y se escucha de fondo en la llamada preguntarle a Benjamin: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Benjamin y Megan dormían en cuartos separados y que también es algo que se tomará en el caso. Entonces no entendía por qué su hijo Benjamin estaba en la habitación de Megan con una almohada encima de ella, que ya después explicaremos cómo fueron los hechos. Y el padre sale a recibir a los policías. Abren rápidamente la puerta, entran los paramédicos y sacan de inmediato a Benjamin. De hecho, en la body cam de los policías se ve cómo están como en la sala principal y detienen a Benjamin y lo van sacando, y Benjamin dice las siguientes palabras: yo estaba dormido, pensé que era un sueño. Por el impacto, por la situación en la que estaban envueltos, no le dieron mucha importancia hasta después, porque también mismo en la grabación de la body cam de unos policías se escucha como ya teniendo a Benjamin afuera en la patrulla, el padre dice: es que dijo que estaba durmiendo, que estaba soñando, no entiendo lo que está diciendo, no entiendo por qué lo dice, no lo entendían. Tuvieron que esperar a los relatos y a más o menos armar la historia para entender por qué Benjamin decía que estaba soñando, que pensaba que soñaba que apuñalaba a su hermana. Pasaron varias horas, de hecho tuvieron más o menos, según el registro, a Benjamin en la patrulla 3-4 horas detenido, bueno, ahí adentro, mientras se intentaban rescatar a Megan dentro de la habitación. Decidieron que no era bueno sacarla, había que detener la hemorragia, y posteriormente, esto ya era al amanecer, 7:30 de la mañana, y lo llevan a la comisaría a Benjamin. Empiezan a hacerle la entrevista y vuelve a retomarse esta situación de pensé que estaba soñando, no creí que estuviera apuñalando a mi hermana de verdad. Aquí empieza a haber ciertas cuestiones que también serán contras para Benjamin, que tomará la fiscalía a su favor pues para procesarlo. Pero Benjamin siempre sostuvo en la historia que la apuñaló una vez. Solo una vez la apuñaló, que fue cuando despertó y que vio la sangre, y que fue que por eso le puso la almohada para detener
la hemorragia y fue cuando habló al 911. Todo esto encaja con la historia tanto de la madre como de la chica que tomó la llamada y se grabó por temas de seguridad, pero la autopsia, que ahorita lo mencionaremos, reveló cosas distintas. En este punto, ya por la mañana del mismo 29 de septiembre, Freder Muñoz, el detective en zona, empieza a entrevistar a Benjamin. La primera pregunta de rutina, y esto siempre es así, ¿qué es lo que sucedió? Benjamin menciona lo que ya dijimos anteriormente, y él no sabía que esto pues sí cuadraba con lo que se había escuchado dentro de la llamada que después ellos relacionarían. Y toma muy en serio el tema de que Benjamin no suelta esta cuestión de estaba durmiendo, estaba soñando. Y entonces una de las siguientes preguntas en la entrevista se escucha, le dice, ok, tú te vas a dormir y luego ¿qué recuerdas? Y entonces existe ahí un espacio que Benjamin no recuerda y dice, yo me voy a dormir, de hecho lo menciona que como entre 2:30, 2:40 de la mañana, y que lo siguiente que recuerda es que está encima del cuerpo de su hermana y que la acababa de apuñalar, con cuchillo en mano y todo, con la sangre brotando, y es lo que él recuerda. Ese inter no se sabe qué pasó. Después el detective Freder Muñoz pues ya indaga en el teléfono de Benjamin, de hecho le pide permiso para poderlo desbloquear porque ya lo tenían como evidencia, lo presenta con Benjamin días posteriores y Benjamin le dice que sí puede acceder y demás, y encuentra unas conversaciones que justamente cuadran con la versión de Benjamin. O sea, hasta aquí todo apuntaba a que Benjamin era culpable, pero cuadraba la información, es decir, no se estaba ocultando, no estaba mintiendo, no era el típico asesinato donde intentas salirte con la tuya hasta el final, hasta el último recurso. Aquí no, aquí todo fue muy transparente y justamente también fue perjudicial para la familia. Ya lo estaremos viendo más adelante. Detective Frederick revisa el celular y se da cuenta que efectivamente su última conversación con uno de sus amigos de Benjamin es 2:25 de la mañana. Le cuadra que a las 2:30 se acostara o se durmiera porque tenía el celular ahí en su cuarto, pero lo que no terminaba de cuadrar y decían, bueno, es que seguramente no se durmió, se paró y la apuñaló, porque la llamada tiene registrada 2:55 de la mañana, es decir, pasaron 15 minutos, de 15 a 20 minutos entre que él dice que se durmió, lo que no recuerda, y la llamada al 911. Entonces el detective, o bueno, el caso se empezaba como a dirigir por el sentido de no se durmió, ya lo tenía planeado y decidió hacerlo en ese momento. Eso es lo que apuntaba la fiscalía, eso es lo que apuntaba la investigación, pero Benjamin sostenía que no recordaba nada. Uno de los recursos o herramientas que utilizó el detective con Benjamin fue el esperar a que él preguntara por la salud de su hermana. Hay que recordar que él estuvo en la patrulla de 3 a 4 horas, que de hecho lo trasladaron entre 6:30 y 7 de la mañana, pero nunca sacaron a Megan, siempre la mantuvieron en la habitación. Se sabe por la autopsia que ella murió casi de manera inmediata al ser apuñalada por su hermano, pero por el tipo de caso que se estaba llevando en proceso, la policía no consideró prudente sacar a Megan porque obviamente la iban a sacar en tono o en forma de que había fallecido y su hermano lo iba a saber. El detective, o bueno, los detectives en Estados Unidos usan mucho esta herramienta de ver las reacciones de los agresores, y en este caso él estaba esperando a que Benjamin preguntara por la salud de su hermana. Sí llega un momento en el interrogatorio donde él pregunta, ¿y mi hermana cómo está? Y entonces él, de manera muy directa, no cruel, pero sí directa, le dice que su hermana había fallecido, tan solo había llegado al hospital. Esto es mentira porque, como ya lo mencionamos, la hermana había fallecido casi de manera inmediata, la autopsia lo reveló posteriormente, pero querían ver si él presentaba remordimiento, culpabilidad, que eso también es un elemento clave para el juicio. También esto lo tomó la fiscalía e insisto, todo su rigor y toda su frialdad se posicionó en serás juzgado no importa cómo, y eso también lo usaron en su contra, que ya veremos posteriormente. Ahora, por el lado de los padres, mientras Benjamin se encontraba en la patrulla, los padres tampoco podían ver a Megan. Entonces Michael, el padre de los gemelos, le habla a un amigo suyo, o bueno, amigo de la familia, que es abogado, penalista. De hecho, lo alarma sabiendo que es una llamada de 3:30 de la mañana. Y él sí logra, es decir, negocia con los policías de alguna manera y entra a la habitación. Él sí sabía que Megan ya estaba muerta. No quería darle la noticia porque en realidad era algo que la propia
policía debía dar la noticia, los paramédicos que estaban ahí, pero los padres ya lo intuían porque nadie entraba por Megan, no metieron camilla, no había como tal un sentido de urgencia de trasladarla a algún hospital y ver que mejorara, o sea, ya más o menos intuían que esto había pasado. Y el abogado le dijo que esto era una circunstancia que no era propiamente legal, que sí o sí debían de haberla trasladado, aunque ya no tuviera signos vitales, porque quizá a lo mejor pudieron haberla salvado o reanimado de alguna manera. También una de las preguntas que hace el detective Muñoz a Benjamín es qué relación llevaba con sus hermanas, en este caso su hermana mayor y su gemela. Y bueno, Benjamín siempre sostuvo que eran muy unidos, que era muy amoroso, que era muy protector, sobre todo con su gemela, porque es con quien vivió más años juntos, con quien más interactuó, con quien más experiencias vivieron entre ellos. Y siempre sostuvo eso, que la amaba, que la cuidaba, que la respetaba. Obviamente, posterior, pues empezaron a entrevistar a vecinos, amistades, gente que los conocían a los dos, otros adolescentes de las asociaciones de campistas, y mencionaban lo mismo, es decir, que nunca habían visto a ellos dos pelear, ni discutir, ni gritarse, que a Benjamín nunca lo habían visto violento, a Megan mucho menos, que no entendían por qué había pasado esto. No encontraban una explicación. Lo mismo pasó con el perfil psicológico sobre los padres, sobre Michael y Katy Elliott. Todos mencionan lo mismo: padres amorosos, cariñosos, comprensivos, evitando que sus hijos se contaminaran de esta parte de la tecnología, de los videos que a veces llegan a perturbar nuestra conciencia. Los alejaban de esto y los metían a algo más natural, a algo más humano, pues precisamente para evitar este tipo de situaciones. Dentro de la escena del crimen, obviamente encuentran el cuchillo. La policía menciona que es un cuchillo de tipo militar, y bueno, también las indagatorias pues se enteran que el padre se lo había regalado ese día. Por eso es que refuerza un poco más la cuestión de que el hijo lo hizo de manera premeditada. Al recibir esta arma dijo, bueno, de aquí soy. Y también ocupan este elemento posteriormente en el juicio para todavía inculpar más a Benjamín. Que le digo, todo este perfil no es que Benjamín esté encubriéndose o que la familia lo esté encubriendo o que le traten de restar culpabilidad. Todos dicen siempre la verdad, todos dicen siempre cómo son, cómo interactúan, cómo eran de cariñosos, cómo eran de amorosos, cómo eran de comprensivos, cómo era la relación entre ellos dos. Y todas las versiones de todo mundo coinciden, pero a la fiscalía esto le sudó y de hecho desecharon estas conversaciones en el sentido de que no daban crédito o no validaban el acontecimiento de la familia de Elliot. Deciden darle libertad condicional bajo fianza. Entonces pasa pues ya posteriormente, digamos durante el proceso a vinculación, pues en su casa con sus padres. Era complicado sabiendo que habían perdido a una hija y que su hijo fue el que cometió este delito, pero no terminaban de creer que fuera su culpa. Se quedaron mucho con esta cuestión de, es que yo pensé que era un sueño. Y entonces ya, digamos, en una parte más tranquila, más pacífica, empiezan a recordar. Y se dan cuenta que no es la primera vez que Benjamín dice esto. Y que no es la primera vez que tiene un episodio donde él actúa estando durmiendo o creyendo soñando. De hecho, encuentran una cinta antigua que presentan como evidencia donde tienen una pijamada cuando los hermanos Elliot tenían aproximadamente 7 años. Y él se queda dormido en el sillón y ellos tienen su pijamada ahí en la sala. Y de repente se levanta, va a la cocina, agarra una rosquilla o una dona, se sienta y empieza a comer. Y todos se dan cuenta que Benjamín sigue durmiendo, pero está comiendo, porque no reacciona, no interactúa con los estímulos de la luz, del ruido, nada alrededor, solo come y de repente despierta y no sabía lo que estaba haciendo. El video lo muestra. Otro momento también es, esto fue más un relato por parte de los abuelos de los gemelos, que menciona que alguna vez se quedaron en casa y que también lo encontraron vagando o caminando en la cocina, como buscando algo. La abuela interactuó con él, despertó en ese momento y no sabía cómo ha llegado ahí. Entonces, bueno, pues nada más pasó de que lo llevaron a su cama y volvió a dormir. Ya más o menos tenían los indicios de que tenía algún tipo de sonambulismo. Y entonces empiezan a atar cabos y deciden que esto tiene que ser ya un tema más médico y que pudiera
respaldar la versión que siempre sostuvo Benjamin y que sigue sosteniendo de que él creyó que estaba soñando. Aquí también Katy, la madre de los gemelos, recuerda que su abuelo sufrió esquizofrenia bastante avanzada. Ella creía que también pudiera ser algún tema de esquizofrenia con su hijo, pero mezclado con el sonambulismo, y por eso es que deciden recurrir a un experto psicólogo, pero más en el campo de la gente con este tipo de condición. De hecho, el abogado, que no es el mismo que llegó ahí en la madrugada de los hechos, porque él no era experto en este tipo de situaciones, menciona que era buena idea y que iba a ser un argumento que pudiera utilizarse contra la fiscalía que estaba acusando a Benjamin, que también lo querían acusar de manera como un adulto, como un mayor, y que pudiera minorar los años de que quizá entrara a una zona de atención médica o psicológica, pero obviamente sin libertad, hasta que se pudiera recuperar o que pudieran determinar la condición real de Benjamin. Es así como la defensa de la familia Elliot empieza a preparar pues el camino que van a recorrer para el juicio. Y aquí entra otro personaje importante porque, aparte de ser especialista, le pareció bastante curioso, único, intrigante el caso de Benjamin, porque era algo que no se había presentado en otros casos, es decir, no se tenía documentado la situación o la condición que este chico presentaba. Y aquí entra el doctor Gerald Simmons. Este doctor, a partir de varias sesiones que tuvo con Benjamin en casa, se da cuenta que presenta algo llamado parasomnia. Este concepto lo usan en el campo médico como una serie de trastornos del sueño que interactúan directamente con las condiciones físicas de la persona afectada, es decir, que tienen una especie de sonambulismo, pero que son capaces de llevar actividades motrices, es decir, moverse, tomar algo, sentarse en el caso de Benjamin como el video lo mostraba. Es decir, un sonambulismo un poco más profundo, porque podía hacer cosas como si estuviera despierto. Entonces, él mencionaba que era un caso bastante extraño, porque normalmente el sonambulismo, digamos, más común, solo es levantarte y vagar sin una situación específica, que de hecho es común que alguien que tiene sonambulismo lo encuentres a lo mejor parado afuera de tu puerta, o parado enfrente del baño, o en las escaleras, pero nada más. En el caso de él, era capaz de hacer otras actividades que involucraban la parte consciente del cerebro y que entonces determinaban el por qué Benjamin decía es que creí que estaba soñando, y el por qué sí lo hizo, pero no con la intención de quitarle la vida a su hermana. Algo más que arrojó la investigación del Dr. Simmons respecto a Benjamin es que algo también muy peculiar del sonambulismo es que se presenta en una etapa del sueño un poco más profundo, es decir, que tú vas y te duermes, pero pasa tiempo para que tú llegues a esa etapa, y entonces si tienes alguna de estas condiciones pues se presente. En el caso de Benjamin, y según los tiempos que él tomó a partir de unos análisis de señales cerebrales al momento de que Benjamin dormía, es que él podía llegar a esta etapa casi de manera inmediata, y es así como cuadran los tiempos, porque hay que recordar que la fiscalía estaba sosteniendo que bueno, Benjamin se fue a dormir 2:30, 2:35 de la mañana, y que cómo es posible que en 20 minutos ya había apuñalado a su hermana y ya estaba hablando al 911. Bueno, pues aquí está la respuesta. El doctor encontró que le tomaba 11 minutos a Benjamin, después de dormir, entrar a esta etapa donde tenía la capacidad de entrar en una condición de sonambulismo y poder interactuar con su entorno. Esto para él le pareció bastante extraño, pero era real. Era una medición médica, una condición que afectaba a Benjamin de manera involuntaria, y por eso avalaba el hecho de que fuera tan pronto se había ido a dormir y había dejado el celular. Porque justamente también por el lado de la fiscalía contrataron a doctores especialistas en esta rama, y los doctores decían es que esta condición no se ve, no se había visto antes. Para entrar a esa etapa del sueño del REM debe pasar hora y media, hora 40, y a este chico le pasó de manera inmediata. Y el otro doctor mencionó, bueno, es que esta condición es única con este chico. Yo con mediciones avaladas y sustentadas, el chico entraba de inmediato. Pero bueno, eso ya lo veremos en el juicio, cómo es que se fue desarrollando y cómo es que fueron respaldando y rechazando
teorías de ambas partes. Ahora nos trasladamos a abril del 2023 y esto es 2 años, un poquito de 2 años después de los sucesos, y aquí empieza el juicio. Hay que tomar en cuenta las personas que están en este juicio porque, pues obviamente del lado de la defensa está el abogado y el doctor avalando esta condición, y por el lado de la fiscalía se manda a llamar a 2 personas que ya con anterioridad habían tenido casos y habían ganado contra personas que mencionaban haber tenido sonambulismo y que en el pasado a lo mejor habían cometido algún delito menor, y entonces ellos lo rechazaron de alguna manera y pudieron ganar el caso como fiscales. Del lado de la defensa se encuentra Megan Logan y, lo voy a tener que leer porque el apellido está bien raro, Mauron Kautani. Bueno, Mauron le vamos a decir. La defensa inició el juicio siempre mostrando elementos de que Benjamin había estado consciente por los tiempos, por la llamada, por la condición, por el hecho de haber utilizado el cuchillo que le había regalado a su padre ese mismo día y demás. Pero al juez no le terminaba de cuadrar o no podía tomarse una decisión tan ligera porque nadie, ni vecinos, ni amigos, ni familiares, nadie, ni siquiera la propia hermana, daban fe de lo que había sucedido. Es decir, era impensable que Benjamin le hiciera daño a Megan sabiendo que la protegía, la cuidaba y todo lo que ya hemos dicho anteriormente. Y por eso no se podía tomar una decisión o un juicio tan a la ligera. Porque alrededor de todo esto no había ni un solo elemento que indicara que Benjamin quería hacerlo. No es como en el caso de Clayton, donde por un enojo, por una rabieta de que le habían retirado la consola, pues digamos en sentido de venganza o de pues ahora te hago yo daño a ti, pues pasó lo que sucedió. Aquí no había nada de eso, ni un enojo, ni una indiferencia, ni gritos, ni ningún sentido de venganza, nada. Entonces era complicado que aunque las pruebas eran o apuntaran hacia Benjamin, era complicado culparlo porque es que no había motivo alguno. Esa era la cuestión, no había ningún motivo. La defensa de Benjamin siempre, bueno, la manera en que inició el juicio fue, siempre dijo la verdad, no intentó ocultarse, sus padres no lo protegían en el sentido de que lo ocultaran o se lo llevaran a otra parte o minimizaran la situación o algo, no. Siempre se dijo la verdad, con la llamada, con los hechos, con las pláticas, con las evidencias, todo siempre fue muy transparente. Pero justamente por este ambiente de tranquilidad que presentó la familia, es justamente también lo que la fiscalía sostiene y menciona lo siguiente. Bueno, si ustedes escuchan la grabación, se darán cuenta que Benjamin no grita, no llora, no se exalta diciendo que ha matado a su hermana. Se escucha una voz muy tranquila y esa es la realidad. En la llamada escucha una voz muy tranquila. Todas las preguntas las contesta de manera coherente. Cuando le preguntan si están sus papás, si puede practicar RCP, si su hermana sigue viva, todo es muy tranquilo. De hecho, también presentan la grabación de Benjamin con el detective Muñoz y muy tranquilo. Usan este elemento que mencionamos. Benjamin le pregunta al detective, ¿y cómo está mi hermana? Y él le dice, tu hermana no lo logró. Y no se nota un llanto, un grito, una desesperación, un silencio de estos que son incómodos, que son profundos. No se escucha y no se ve nada de esto. Y entonces la fiscalía sostiene que no tiene remordimiento porque eso era lo que él quería provocar o eso era lo que él quería hacer con su hermana, quitarle su vida por la razón que sea, que no se encontraba aún. Ya no se permitió hacer otro estudio psicológico en el caso de Benjamin del por qué estaba presentando este comportamiento, pero bueno, de manera general nos damos una idea de que Benjamin estaba en estado de shock. Ahora bien, retomando unos puntos que vimos al principio, la fiscalía menciona que incluso la familia, o sea, Michael y Katy, pudieran estar encubriendo algunas cuestiones del asesinato y que muy posiblemente sucedió antes de lo que todos sostienen, tanto con la llamada como con las interacciones del celular, porque cometen el error, según la fiscalía, de mandar llamar al abogado.
Pero hay que recordar que no les dejaban ver a su hija, no les decían si estaba viva, si no estaba viva. Tenían esa incertidumbre, su hija adentro en la habitación, aparentemente sin recibir la atención adecuada, y por eso llaman al abogado para saber qué procedía. Y la fiscalía dice, pues seguramente ellos ya sabían y lo estaban tratando de encubrir y por eso trajeron al abogado. Por el lado de la defensa de Benjamin sostenían, nadie que comete asesinato llama al 911 diciendo, ¿qué puedo hacer para salvar a mi hermana? Porque en la llamada está, él menciona que ha matado a su hermana, pero ¿qué puede hacer para salvarla? Que va a hacer lo que sea por tenerla con vida. Y la llamada está, pero bueno, esto la fiscalía lo desecha por el tema mismo que ya platicamos de cómo él reaccionaba a todas las interacciones o a todo lo que le decían como de manera como muy tranquila, entre comillas, pero bueno. Y entonces, después de algunos días de juicio, llega el primer veredicto del jurado. Y hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos para que se lleve a cabo un veredicto debe ser unánime. Bueno, pues el primer veredicto fue 7-5, es decir, 7 personas del jurado creían que era culpable y 5 decían que sí había cometido el delito, pero que no era culpable. O sea, no era inocente porque sí cometió el delito, pero no bajo las condiciones que la fiscalía presentaba, que era homicidio agravado. Sostenían más que la versión era de que justamente pues por su condición médica de sonambulismo, pero más avanzado, pues había cometido este delito, ¿no? Se toman un receso de 3-4 horas, vuelven al jurado y vuelven a deliberar. La fiscalía pone sobre la mesa una sentencia de 40 años de prisión a este chico por el homicidio de su hermana gemela y el jurado da el veredicto. Menciona que lo encuentran culpable. No se sabe exactamente cómo es que cambiaron de opinión, porque a ver, casi la mitad del jurado sostenía que era no culpable de homicidio y que después de una interacción de 3-4 horas resulta que todos estaban de acuerdo. Eso también son irregularidades que nunca se terminaron de esclarecer. Pero como ya tenían la base de lo que había solicitado la fiscalía, que eran 40 años, dijeron no, lo encontramos culpable, pero solo 15 años de prisión y que cuando lleve 7 años se le pueda dar libertad condicional con tratamiento médico. Es que ni el jurado se terminaba de creer lo que la fiscalía estaba presentando de ninguna manera. Ellos lo hicieron ver a Benjamin como un monstruo, como alguien que actuó de manera deliberada, que lo planeó, que incluso terminan involucrando a la familia, culpándolos de lo que sucedió por el tema de haberle regalado el cuchillo, por el tema de hablarle al abogado, por el tema de involucrar a más gente, que en este caso eran los abuelos y demás, con sus historias respecto a la condición de Benjamin. La fiscalía los hizo ver a la familia como unos criminales. El jurado no terminaba de comprarse esta situación, sinceramente, y tan es así que la juez lo acepta. La juez le da una sentencia de 15 años por homicidio agravado de Megan Elliott y con la posibilidad de que a los 7 años tenga una libertad condicional con tratamiento médico, porque así como sucedió con Megan, pudiera suceder con alguien más. Y de hecho los padres, cuando tuvieron a Benjamin después de su detención y que fue liberado bajo fianza, pues el padre ya en una entrevista posterior relata que sí, efectivamente él se dormía en una silla enfrente de la puerta del cuarto de Benjamin, esperando a que Benjamin no hiciera lo mismo, y que a lo mejor ahora pudiera ir contra su madre o contra él mismo, que solamente se causara daño por el remordimiento que tenía respecto a su hermana, y que las primeras semanas, cuando él regresó a casa, pues estuvieron cuidándolo de esa manera. Ya la opinión popular, porque esto también escaló a un nivel nacional, la opinión popular menciona que todo lo que presentó la fiscalía o fue con el sentido de culpar a alguien o malinterpretó toda la situación. Todo. La llamada, el abogado, la familia, el encubrimiento, la forma tranquila de actuar de Benjamin, todo. También mencionan que no se tomó muy en cuenta lo que el doctor realizó como una investigación pionera, porque esta condición en estas circunstancias y con estas condiciones nunca se había presentado, que de hecho por eso es que por parte de la fiscalía, los doctores que presentaron y que mencionaban que esto era imposible,
pues tampoco se tomó mucho en cuenta esto de que pudiera ser que Benjamin era un caso único, quizá en el país o en el mundo, no lo sabemos, pero que desecharon esa prueba sin más, sin considerarlo ni nada, y que obviamente pues esto influye en la decisión del jurado, porque pareciera que era esa la intención de la fiscalía, buscar un culpable. ¿Quién fue el primero? Benjamin. Y hacerlo partícipe y llevarlo hasta el final. Pues el jurado se cree que compró esa idea después de este receso que tuvieron, y por eso decidieron, pero pues para muestra de que no estaban convencidos, pues por eso proponen menos años y con la posibilidad de una libertad condicional. De hecho, ya en unas entrevistas posteriores con el jurado, algunos sí dieron palabra y dijeron que la familia de por sí estaba pasando por un proceso bastante complicado con la pérdida de uno de sus hijos y el otro siendo sentenciado, y todavía agregarle saber que su hijo iba a estar 40 años en la cárcel, no les parecía correcto, no les parecía saludable, y que ellos lo que menos querían era afectar a una familia que ya estaba destrozada, que ya estaba devastada. Por eso es que le proponen esto a la juez, y también para muestra, pues que la juez aceptara estas condiciones, porque tampoco terminaban de estar seguros de que Benjamin tuviera una razón, y es que no la había. Todo fue una cuestión médica. Parece increíble, eso sí, el propio doctor Simons lo menciona. Me parece una condición increíble de cómo él llevó a cabo todo esto estando durmiendo, pensando que estaba soñando. Otro elemento que se me estaba pasando decirles, pero bueno, se los comparto, es, en la autopsia mencionan que no fue apuñalada una vez. Fue apuñalada 2 veces, una fue en el pecho, de hecho fue un apuñalamiento profundo, 15 centímetros aproximadamente. Y lo que le quitó la vida a Megan fue que la degolló totalmente, y que fue de hecho donde encontraron la almohada donde él estaba tratando pues, de detener la hemorragia. Y por eso también no cuadraba, porque Benjamin siempre sostuvo, siempre en su versión siempre sostuvo, es que la apuñalé una vez. El detective Muñoz posteriormente sí le dijo, no, la apuñalaste 2 veces. Significa que Benjamin no recordaba el apuñalamiento que tenía en el pecho su hermana. Esa también era otra prueba que no incluyeron, porque al final sí o sí el apuñalamiento que fue, digamos, decisivo fue el del cuello, y ya no se... La defensa ya no consideró prudente mencionarlo porque Benjamin tenía una idea. Decir que habían sido 2 iba, digamos, a todavía maximizar o hacer crecer esta situación, y podía ser que el jurado hubiera tomado otra decisión. Entonces lo mantuvieron con la versión de Benjamin porque es lo que él recordaba. Para 2030, más o menos, Benjamin pudiera recurrir al recurso de libertad condicional con condición o atención médica. A opinión personal, pero ya más o menos ya la mencioné, la justicia de manera habitual no está adaptada a condiciones particulares o a circunstancias particulares como la de este chico, sinceramente. Y no solo en Estados Unidos, en cualquier otro país. Nunca se negó la culpabilidad de Benjamin o el acto que cometió, pero tampoco nunca se le dio el lugar de su condición, que era algo que él no pidió, que no era algo que él buscara, no era algo que él se hubiera provocado alguna vez. Ni siquiera había sido tratado con anterioridad porque les parecía no normal, pero tampoco perjudicial. El pararte y comerte algo, el ir a la cocina y buscar agua o algo que beber, y no presentar esta agresividad como sucedió con Megan, pues tampoco le dieron mucha importancia. Y es que muchas personas en el mundo no saben a veces que tienen sonambulismo y tienen una vida normal. Entonces, en ese caso, considero yo a manera personal que la justicia descartó lo mayor posible y se quedó con los hechos reales. Tú tenías el cuchillo, tú tenías el arma, tú la apuñalaste, tú llamaste, tú estabas encima de tu hermana. Todo lo demás no importó para ellos. Nos vamos ya acercando a la recta final del video. Vamos a presentar un tercer caso que está en proceso también. De hecho, sucedió ahora en el mes de abril justamente. Y ahora no es un adolescente o no es un niño el que cometió el delito. Más bien es a quien se lo cometieron. Y tiene a todo un país consternado
cómo es que se dieron todas las condiciones para que esto sucediera. Porque quedó o ha quedado claro que si algún elemento de esta cadena de desgracia y de tragedia hubiera hecho su trabajo correctamente, este pequeño seguiría con vida. Y ahora nos vamos a Argentina, justamente en el mes de abril, y vamos a presentar el caso de Ángel, que seguramente ya habrán visto en las noticias, que no comenté en el canal, en lo que hacemos habitualmente de platicar noticias y demás, porque la verdad es que me pareció bastante surreal cómo todo sucedió, y luego con las evidencias que vamos a ver que se mostraron, cómo es que todo un sistema falló en contra de un niño de 4 años y a nadie le importó. Esta es la realidad. Todo lo que mencionemos aquí va a ser información que ha salido en los medios, algunos ratificados por la propia autoridad, algunos tipos de rumores, pero lo iremos mencionando a lo largo del caso porque es un caso que está activo. Nos vamos a posicionar en una provincia argentina llamada Chubut, y nuestro protagonista es un niño de 4 años llamado Ángel. Y bueno, la vida de Ángel, corta, pero con muchos acontecimientos y sucesos que la verdad ningún niño debería pasar. Él desde que nació, sus padres tomaron la decisión de separarse. No se entendían, había discusiones durante el embarazo, pleitos. Nunca hubo un tema de agresión física, pero más bien eran discusiones pues de una pareja de manera habitual. Hay que tomar en cuenta que Argentina no está pasando por su mejor momento desde hace algunos años, y la parte económica siempre merma a la familia, a las instancias, al trabajo y demás. Entonces, esto era algo habitual que se presentaba en la cuestión, la familia de Ángel. Y eso aunado de que cuando nace Ángel, la madre desaparece. Abandonó a los dos, tanto a Ángel como a su padre, Luis. El nombre completo de Ángel es Ángel Nicolás López y su padre Luis López, quienes deciden continuar con su vida. Bueno, su madre, esposa, se había ido y deciden continuar, y la verdad es que la vida de Ángel había sido plena con su padre. Era un niño feliz, era un niño que iba a la escuela, que tenía amistades, que interactuaba con todos, incluso posteriormente a la investigación. Los maestros, los vecinos, incluso la pareja sentimental de Luis, que le decía mamá, porque a ver, su mamá se había ido de repente, siempre mencionaron que Ángel era un niño contento, que era un niño feliz, con sus respectivas travesuras, pero esa inocencia que tenía Ángel era lo que a la gente le atrapaba. En algún punto el padre de Ángel, en este caso Luis López, pues decide retomar su vida sentimental, y quien era, digamos, su novia, que ya mencionamos que Ángel le decía mamá, pues ya deciden ya formar una familia como tal. Ella venía también de una separación, tiene 3 hijas, y Luis tiene a Ángel. También este es un dato importante porque en las investigaciones, pues también, tanto en la parte escolar como en la parte familiar, pues las hijas de la pareja de Luis mencionan que siempre se refirieron a él como hermano, y él hacia ellas también. Incluso en los relatos mencionan que Ángel les tenía un apodo a cada una de ellas, pues por el amor, por el cariño que le tenía, porque siempre estuvieron con él. Nunca dejaron que la sombra del abandono de su madre estuviera encima de él. O sea, siempre mantuvieron eso afuera de su hogar, de su núcleo familiar, porque en realidad no ayudaba en nada. Ángel era feliz y no importaba las circunstancias en cómo habían llegado a esa unión, sino más bien mantenerla y continuar así. A mediados del 2025 y de manera legal se presenta la madre biológica de Ángel, que queda registrado en acta como Mariela Altamirano, y reclama la custodia de su hijo Ángel de 4 años. Desde que ella lo abandonó a él y a Luis, no se presentó, no se supo nada de ella hasta ese momento. ¿Por qué se presentó hasta ese momento? Bueno, las circunstancias actuales, adelantando un poco el caso, es que ella decidió empezar a trabajar a inicios de 2025. Desconozco cómo sea esta parte de la pensión alimenticia en Argentina, pero parece ser que es más eficiente que en México. Pero ella, en el momento en que empezó a trabajar de manera formal, le empezaron a descontar porque tenían, digamos, registrado que tenía un hijo, y
obviamente el padre de Ángel, Luis López, ya se había adelantado en este aspecto y había ido a mencionar. La madre de Ángel se fue al momento en que él nació. Entonces, obviamente tenía como un registro de abandono familiar y sabían que si en algún momento ella trabajaba otra vez, pues le iban a retener esa parte de la pensión pues, para su hijo, ¿no? Lo viera o no lo viera, tenía una responsabilidad. Entonces, ella se da cuenta en su nómina que le están reteniendo por concepto de pensión alimenticia y dice, ok, si me lo retienen a mí, mejor que se lo retengan a él, es decir, a Luis. Y entonces inicia un juicio familiar donde quiere recuperar la custodia de su hijo Ángel para que ahora sea al revés y a Luis le retiren o le retengan la parte de su nómina y se la den a ella directamente. Transcurridos los meses, más o menos por septiembre, octubre, esto ya empieza a tener como una forma de la tragedia que se viene a continuación. Y bueno, una de las condiciones que se requerían para que Mariela pudiera obtener de nuevo la custodia de Ángel era pues revisar sus condiciones sociales, económicas, familiares, de pareja, porque Mariela ya tenía a otra pareja. Y aquí entran también dos personas que no puedo mencionar profesionistas, pero bueno, tienen una carrera de psicología. Y es Leiva Jennifer y Vanessa Marín. Estas dos psicólogas trabajadoras sociales de una instancia pública en Argentina, en Chubut, en su informe presentan, y de hecho ahora lo tienen como evidencia, presentan que la casa de Mariela tiene todas las condiciones primordiales para que la vida y desarrollo de un infante de 4 años se lleve a cabo de manera correcta, de manera buena. Es decir, una casa con techo, con servicios, alimentación, educación, todo lo que se necesita. En su informe ellas mencionan que la casa de Mariela y su pareja lo tienen. Entonces este ya era un paso más cerca a que Mariela pudiera obtener la custodia. Para este punto ya era una de las últimas, digamos, uno de los últimos trámites que quedaban pendientes para otorgarle la custodia a Mariela. Y aquí entra otro actor que también está siendo cuestionado ahorita en Argentina, y es el juez Pablo José Pérez. Este juez recopiló, o bueno, le fueron mostrados todas las evidencias y todos los trámites necesarios para que Mariela recuperara la custodia, y él es el que dictamina que todo está correcto, que todo está en orden, que todo va de acuerdo a la legalidad, y gira a favor de Mariela el hecho de la custodia. Esto se lo hacen llegar a la escuela donde estaba Ángel, una escuela preescolar pública, y de hecho el juez dictamina fecha. El último día que, digamos, tendría la custodia su padre Luis sería el 7 de noviembre. Y ese mismo día es cuando Mariela recoge a Ángel en su escuela preescolar. Y este informe lo tienen las maestras y la directora del plantel educativo, porque ya después como evidencia se los solicitan. Y mencionan que ese día Ángel se encontraba irritado, lloraba en todo momento, no quería interactuar con otros amigos. Mencionaba que no quería que su mamá fuera por él, pero ellos creían que era la pareja de Luis. No hemos dicho su nombre, pero se llama Lorena, y creían que había algún tema familiar. No terminaban de creer que más bien era la madre biológica de Ángel. Sí estaban enterados que su madre lo había abandonado, pero también, al igual que la familia de Ángel, pues tampoco tocaban ese tema porque no era relevante ni importante para él. Y entonces no terminaban de saber si era la madre biológica, si era la madre, digamos, adoptiva. Ellos, obviamente, por giro judicial permiten que llegue Mariela y se dan cuenta que no es la misma de siempre y se lleve a Ángel pues a vivir a su nueva casa. Obviamente también era el último día de Ángel en la escuela porque ella vivía en otra provincia o vive en otra provincia y lo iba a enlistar pues a la escuela que le quedara más cerca. Entonces también se despedía de sus amigos, de sus maestros. El niño se sentía ya incómodo con toda esta situación, pero no había nada que se pudiera hacer al respecto. Luis movió bastantes recursos legales, pero ninguno fue válido. El juez ya había dictaminado. Lo que no sabía Luis es que todo esto que se había llevado a cabo era injusto, estaba mal elaborado, se presentaron pruebas que no eran reales. Es decir, hubo una serie de acontecimientos que favorecieron a Mariela en todo momento. Uno de ellos es que es mujer, esa es la realidad.
es la realidad que se vive en Argentina y se vive aquí en México, y le favorecieron a ella totalmente. Y ahorita vamos a ver cómo es que esto se desarrolla aún más. En el informe que presenta la escuela preescolar de Ángel, la número 413 de ahí de Chubut, pues mencionan en el informe que ya semanas antes Ángel ya empezaba a presentar otras actitudes. O sea, de hecho, mandaban llamar a Lorena y le mencionaron si estaban sucediendo algunas situaciones en su hogar, en su familia. Y bueno, ya Lorena sí mencionó que que posiblemente había vuelto la madre biológica de Ángel y que intentaba pues volver a interactuar con él. No sabían que estaba pidiendo la custodia, no sabían que se iba a quedar con él. Solamente a lo mejor era el tema de convivencia, de poderlo ver a lo mejor 1 o 2 veces por semana, tipo cuando los padres se separan, pero no sabían lo que en realidad estaba pasando. Entonces ya las autoridades escolares dijeron, bueno, a lo mejor le está creando incertidumbre el hecho de saber que Lorena no es su madre biológica y que su madre biológica lo está buscando o quiere interactuar con él. ¿Sabes? Al final es un choque saber que tu propia madre te abandonó, pero pues como seres humanos nos vamos ajustando. A partir de que Mariela había obtenido la custodia de Ángel, ahora era al revés. Ahora quien tenía que solicitar las convivencias era Luis y Lorena en este caso. La pensión pasaba de Luis hacia Mariela, pues para el cuidado de su hijo. Y de hecho también posteriormente en las investigaciones se supo que Mariela en el juicio familiar que presentó mencionaba que tenía pruebas, y de hecho creo nunca fueron avaladas, pero el juez aún así las aceptó, que tanto Luis como Lorena consumían sustancias ilegales en casa enfrente de los niños, de sus hijos, tanto de las hijas de Lorena como del hijo de Luis. Y el juez también lo tomó como una cuestión de foco rojo y dijo, bueno, es que esto no puede ser. Pero hay que recordar que las psicólogas nunca validaron esta información, validaron la disque información que presentó la madre biológica y ya está, fue todo. Y ahora nos posicionamos ya en este año 2026, el 5 de abril propiamente. Como antecedente, Luis ya había presentado denuncias ante el juzgado familiar de que cada vez que recibía a Ángel en su domicilio o que iban por él al domicilio de Mariela, presentaba contusiones, presentaba moretones, presentaba quemaduras, cuestiones físicas que jamás le habían pasado a su hijo. Su madre siempre sostenía que se caía, que jugando, que interactuando con otros niños y demás. Después sabremos que esto no fue verdad y que cada vez que su hijo debía volver con su madre biológica, se angustiaba. De hecho hay un video que está en redes sociales, ahorita lo ponemos de este lado, donde el niño llora. Lorena lo graba como evidencia, porque a ver, no es tanto que lo expusiera en redes, sino a manera personal, es que al final son pruebas. Graba a Ángel llorando, es que no quiero irme con mi mamá, es que no quiero regresar, no quiero que me dejen allá otra vez. El niño quería quedarse. Todavía el papá habla con él, dice, no te preocupes, solo es un rato, vamos a ir por ti al rato de nuevo, como para darle esa tranquilidad, porque tampoco dimensionaban qué tan lejos podía llegar esto. Y a veces nos cuesta trabajo creer que alguien de tu propia sangre te pueda hacer daño, y no dimensionamos qué tan lejos puede llegar la situación. El 5 de abril Mariela contacta a Lorena por un mensaje de voz y le dice, no lo puedo localizar a Luis, por favor encuéntralo, necesito hablar con él. Ya estando Luis en el hospital ahí con Mariela y este señor que los acompañaba, pasaron las horas y le informan a los dos, a los padres biológicos, que Ángel no lo había logrado, que Ángel había fallecido por una condición de paro cardiorrespiratorio. Ese fue como el informe preliminar. Y Luis no lo podía creer. Luis dijo, es que no puedo creerlo, mi hijo era sano, mi hijo no tenía ninguna condición extraña, porque lo habríamos visto, viviendo con él 4 años. Y Mariela toma una reacción de incredulidad, de asombro, de llanto, gritos. De igual manera el rostro y lo que expresaba la pareja de Mariela era tipo, no lo puedo creer, no puedo creer que esto haya pasado, que haya fallecido y demás. Pero Luis no estaba convencido, no creía que esto fuera verdad, tomando en cuenta que como ya tenían los antecedentes de que había recibido a su hijo en múltiples ocasiones con daños físicos, con señales de tortura, de castigo físico y demás, él empezaba ya a entablar o a armar la situación real de lo que le había pasado a su hijo Ángel.
Para ese momento el hospital ya había llamado a las autoridades correspondientes porque esto es por protocolo. El hecho de que 2 personas adultas presenten a un menor en un hospital y fallezca, sí o sí deben ser detenidos. Después ya indagan si fue algo accidental, si ellos cometieron algún tipo de delito, si tuvieron algún accidente o cualquier otra circunstancia. Pero primero lo detienen porque son los principales sospechosos. Entonces detienen a Mariela y detienen a su pareja y los llevan detenidos. Días después, en la autopsia, a Luis le revelan la verdad. El informe final de la autopsia de Ángel es muerte por un paro cardiorrespiratorio y múltiples contusiones severas en el cráneo. El médico forense determinó que al menos se encontraron 22 contusiones internas con hematomas en el cráneo de Ángel y que fue el factor principal de la muerte del menor. Es decir, que por los golpes recibidos en su cabeza fue que todo su sistema colapsó y sufrió este paro cardiorrespiratorio, pero que en realidad lo último que le pudo haber ocasionado la muerte pues no tenía nada que ver con que fuera un accidente o una condición médica desconocida del menor, no. Esto fue provocado y esto obviamente se presenta a las autoridades locales mencionando que pues tanto Mariela como su pareja habían llevado al niño en esas condiciones. O sea, básicamente esto fue lo que encontraron y daban la versión oficial final de la muerte del menor. Dadas las condiciones en las que se había presentado Ángel en el hospital, en el área de urgencias, solamente recordar la actitud que tomó Mariela, la actitud que tomó su pareja, de decir, es que no sé qué pasó, es que lo encontré durmiendo así en la cama, sin reaccionar, sin respirar, pero en el fondo los dos sabían lo que habían provocado. Básicamente, la madre de Ángel lo mató a golpes. Esa es la realidad. Y ese es el caso. Pero esto no sucedió de manera aislada. Todo el sistema, tanto judicial como familiar, falló y le dieron la oportunidad y le dieron todas las herramientas a esta mujer para lo que le sucedió a Ángel. Y eso es lo que pelea su padre Luis y Lorena y toda la comunidad de Argentina, porque realmente no es el primer caso. En otras provincias ya ha habido este tipo de situaciones donde regresan la custodia a la madre de los hijos. No han terminado en esta desgracia, pero hay violencia familiar, hay adicciones, hay condiciones que no son propias de un menor. Entonces no es la primera vez que el sistema judicial y familiar de Argentina falla, pero sí provocó este tipo de tragedias. Para el día 12 de abril se lleva la primera audiencia con Mariela y su pareja, bueno, su padrastro vamos a llamarle, para vincularlos a proceso. ¿Cuál es el agravante? En el caso de la madre se le está acusando por homicidio agravado con término de descuido, es decir, que a través de su negligencia es que como provocó la muerte de Ángel. Y en el caso del padrastro solamente homicidio culposo, es decir, que estuvo ahí involucrado, pero digamos la pena, la sentencia, el juicio recae más en la madre de Ángel. Adicional a esto, Luis, Lorena y muchas personas allegadas a ellos no solamente están reclamando justicia por Ángel, no solamente están reclamando que sea juzgado de manera correcta tanto a Mariela como a su pareja, sino también a todos los involucrados. Y en este caso, al menos el Senado de ahí, de Argentina, ya tomó cartas en el asunto porque esto ha indignado a todo el país, porque insisto, no es la primera vez que sucede, y solicitaron que se presentaran como pruebas las evidencias que mostraron las psicólogas y el juez para amparar su decisión. El colegiado del juzgado donde está este juez, el señor José Pérez, ya informó de manera, digamos, prematura, que ya revisaron todo lo que el juez avaló y que todo estaba correcto. Ellos indican que el juez tomó una decisión en base a todo lo que se les mostró y que en ningún momento él tomó una decisión arbitraria, que en ningún momento, a pesar de conocer
circunstancias distintas hubiera tomado otra decisión. Es decir, él no sabía que lo que le estaban presentando era mentira. Y de hecho hay un video, ahorita lo ponemos aquí, donde el padre de Luis, es decir, el abuelo de Ángel, logra dar con el domicilio de Mariela. Es increíble las condiciones en que tenían a Ángel viviendo ahí. O sea, es que eso no era una casa, no era un cuarto, no era una habitación. Era una especie de bodega mal hecha, con mal olor, comida en descomposición, elementos que no van con el cuidado de un menor. Y esto es lo que comentó las psicólogas, por eso es que Luis y Lorena solicitan que también sean culpadas, porque gracias a ellas y gracias a la decisión del juez por no a validar toda esta información, es que sucedieron las cosas, porque si no le hubieran arrebatado a Ángel, él seguiría con vida. La madre hubiera tenido que ir por él, a lo mejor hubieran visto algún proceso de convivencia en estos juzgados familiares o estos centros de convivencia que le llaman, donde pudiera interactuar con él en lo que el niño, digamos, se ajusta o se adapta, porque a ver, hay que tomar en cuenta que a ella nunca la conoció, no tiene ningún recuerdo de Mariela, o nunca lo tuvo. Las condiciones hubieran sido distintas y bien pudieron haber salvaguardado la vida de Ángel. Empiezan a salir cada día más situaciones. El trabajo que tenía Mariela tampoco era un trabajo de manera segura, o sea, digamos, trabajaba como por tipo comisiones y así. Entonces tampoco avalaba que siempre tuviera un poder adquisitivo necesario para mantener pues la vida de Ángel, y más bien era la excusa de obtener la pensión alimenticia por parte de Luis. Entonces, el Senado de Argentina está solicitando estos informes de las psicólogas, está solicitando que comparezca el juez y todas las personas involucradas que estén dentro del proceso para la obtención de la custodia que en su momento logró Mariela a base de mentiras. Incluso se manejan temas de corrupción y demás, porque no solo fue Mariela, es todas las personas que le dijeron a Mariela: ten, aquí está tu hijo y básicamente puedes hacer con él lo que quieras. Y así pasó. Un tema importante también es que esto ya de manera extraoficial, esto no está plasmado por las autoridades, pero en algunas entrevistas algunos abogados y algunos jueces o ex jueces de los juzgados familiares mencionan que este juez José Pérez, que es el que dictaminó, nunca había tenido experiencia en casos como los que vivió con Ángel, es decir, otorgar una custodia por abandono. Él no había resuelto o él no había tomado juicio en casos parecidos, entonces tampoco tenía la experiencia necesaria para llevar a cabo todo esto. Al final es válido que puedas no saber, pero tampoco poner el riesgo, porque es la vida de un menor que se vale solamente de los adultos que lo rodean, de los adultos que toman una decisión, y él no puede valerse. Él no podía valerse por sí mismo. Todo esto fue a raíz de negligencia, desinterés, falta de empatía, que es como sucedieron las cosas. Este caso está en desarrollo. Si van saliendo más situaciones, las iremos contando también vía streaming en la otra plataforma. Y ya nada más como dato adicional, están en proceso tanto Mariela como su pareja durante 6 meses. Es decir, que durante 6 meses la fiscalía y demás juntará todas las pruebas para enjuiciarlos. Pero insisto, tanto la familia de Ángel como la sociedad en general de Argentina no buscan que solamente ellos sean enjuiciados. Buscan que esto se acabe de manera ya definitiva, porque insisto, no es la primera vez, y que quede como antecedente para que las personas involucradas en este tipo de procesos hagan realmente su trabajo como debe ser y validar lo que se tiene que hacer. Las psicólogas, el juez, incluso la instancia escolar se le está cuestionando cómo es que no les pareció un foco rojo, no les pareció una señal alarmante el ver el cambio tan drástico de conducta del niño cuando ya sabía que iba a irse a vivir con su madre biológica, ¿sabes? O sea, decir, oye, tengo a un alumno que está presentando estas condiciones porque su madre biológica ha regresado y quiere estar con él. Esto habría evitado bastantes problemas. Pero bueno, es un caso que está vigente y que iremos platicando posteriormente en el canal. Espero de verdad que hayan disfrutado estos casos. Yo realmente quedé sorprendido, muy particularmente con el caso de Benjamin. Pareciera que no es justo. Son circunstancias a las que muchos de nosotros pues no estaríamos preparados de ninguna manera, y gente tan especializada como los doctores, como los jueces, como las fiscalías, aún con todos estos años de experiencia, no terminan de conocer todo el mundo de posibilidades que puede haber detrás de un acto delictivo. Espero que nos sigan acompañando, que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros aquí investigando y leyendo todos estos casos. Y nada, si gustan pasarse en la otra plataforma, y hacemos stream casi todos los días.
temas variados, música y demás. Y pues los estaremos esperando. Que tengan muy, muy buenas noches y nos vemos pronto.